Y bueno, como lo prometido es deuda, antes de irnos a la pausa, le dijimos que teníamos con nosotros al ministro de Economía, licenciado Acisclo Valladares, para poder ampliar esta información. Hemos estado hablando mucho, señor ministro, sobre el censo. La verdad, es una emoción, es una expectativa para toda Guatemala y realmente tiene una connotación más allá de lo que nos imaginamos en importancia. Así que de verdad, este lunes empieza, es mañana ya, después de 16 años. ¿Qué es necesario que la población, para que empecemos a abordar este tema, entienda de importancia del censo? Bueno, muchísimas gracias, María René. Muchísimas gracias a Noti7 y a toda la teleaudiencia que nos está dejando entrar a sus hogares el día de hoy. Es que el Censo Nacional de Vivienda es una fiesta cívica de todos los guatemaltecos. Realmente es un compromiso nuestro con Guatemala. Y realmente nos va a servir toda esa información que no hemos tenido en 16 años, toda esa información estadística que recabemos con el censo para tomar mejores decisiones. La verdad es que con buena información se toman mejores decisiones, podemos hacer políticas públicas ajustadas a las necesidades de la población y sobre todo poder medir el impacto de esas políticas, ver cómo vamos mejorando, si debemos de cambiar. Le sirve al sector privado en sus proyecciones, al sector cooperativo, al comerciante, ver hacia dónde se están moviendo, la densidad poblacional. Todo eso es sumamente importante y la verdad es que hemos estado a ciegas en los últimos 16 años trabajando con proyecciones. Creo que ya poder tener políticas públicas adecuadas, de acuerdo a números reales, eso va a ser totalmente un desarrollo para toda Guatemala. Ahora, empecemos por lo que muchos se preocupan, y es ¿cómo voy a identificar yo que un censista es verdaderamente autorizado y que no vayan a ver, como conocemos, pues lamentablemente malos guatemaltecos que quieran hacerse pasar como censistas para ingresar al hogar o demás? ¿Cómo se va a identificar un censista? Esta es una pregunta sumamente importante para que tengamos confianza, para que confiemos los guatemaltecos, porque realmente se ha hecho un trabajo técnico arduo de 2 años, se corrió la etapa precensal, se hizo toda la cartografía que es importante, donde están los centros poblados, ubicar los croquis, mapas, y es una cartografía digital por primera vez en la historia de Guatemala que va a estar al acceso remoto de los guatemaltecos en corto tiempo. Luego de tener esa cartografía digital y de primera calidad y de primer orden, donde nos han acompañado expertos del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, del CELADE, y la verdad son entidades expertas que han estado administrando el censo y gerenciando al lado del INE, del Instituto Nacional de Estadística, salga bien. Los censistas, que es la pregunta, hemos entrevistado a más de 25,000 candidatos a través de un proceso transparente en línea, y realmente lo que hemos logrado con ello es filtrar. Hemos filtrado a los 14,000 mejores perfiles, 3,500 supervisores, gente sin antecedentes policíacos, sin antecedentes penales. Es obviamente que es un primer filtro que se hace, obviamente la entrevista también otro segundo filtro, y además estarán llegando a nuestras viviendas debidamente identificados con el chaleco, con la gorra y con un gafete donde está el DPI. ¿Eso qué le permite hacer a la población en caso tuviera todavía la duda? Aunque hemos escogido personas de la comunidad para que justamente no haya ese problema de no conocer, pero en los centros urbanos grandes va a pasar que no nos conocemos todos. Y en esos lugares lo que podemos hacer es, con la identificación del censista, uno puede llamar al teléfono que habilitamos 1514, o si se tiene www.censopoblacion.gt, para determinar si la persona que está llegando es el censista asignado a su área geográfica. Con eso obviamente hace un cruce de información y se puede sentir con entera confianza de que está justamente tratando con un censista. Muchas personas se preguntan qué pasa en esas comunidades donde se trata con otros idiomas y demás. ¿Cómo va a ser la comunicación? Ya sabemos que si entonces son del sector va a ser mucho más fácil de esta manera. Es correcto, realmente es un tema bastante importante. Recordémonos que parte de la boleta censal fue trabajada en grupos de trabajo que justamente nos permiten conocer temas como discapacidad, como pertenencia o cómo me autoidentifico yo, es decir, al grupo étnico con el que me identifico, y obviamente como se han elegido censistas de la comunidad, pues hablan el idioma de la comunidad. Entonces no vamos a tener un problema de
comunicación, sino el censista asignado a determinada comunidad hable el idioma de la comunidad y con eso pues la población se sentirá tranquila y en confianza. Hemos tenido reuniones con autoridades ancestrales, ellos están empujando el censo y saben que tiene el censo para muchos temas, incluyendo la asignación de recursos presupuestarios. Eso, muy importante. Ahora, hay personas que de pronto dicen, yo estoy sumamente emocionada de participar, quiero ser censada, pero salgo sumamente temprano del hogar, llego hasta pasar, cuando pasen los censistas yo no voy a estar, y tienen mucho miedo de no participar en este censo. ¿Qué va a pasar con ellos? Esto es justamente algo que es una preocupación normal en los guatemaltecos y surge mucho la pregunta, pero para que todos sepamos, los censistas están debidamente entrenados para ajustarse a las necesidades de la población. Es decir, si pasan a cierta hora y nadie en la casa los puede atender, realmente se puede adoptar otra hora donde se pueda, y se censista obviamente, para que pueda regresar a una hora que le quede cómoda a la población. ¿Van a dejar algún papelito, algún número de teléfono donde se pueda comunicar después la persona para poder coordinar esto con el censista? Siempre en el 1514 se puede hacer esa coordinación. Algo que es sumamente importante también de mencionar es que no tiene que estar el jefe del hogar o la jefa del hogar, como decimos muchas veces, sino lo que se establece a nivel general en términos de técnica censal es que pueda responder incluso un menor de edad mayor de 15 años. Con eso son datos válidos. Recordémonos que las preguntas son bastante generales. Eso era muy importante. Son 70 preguntas, ya escuchamos que van a haber temas que van a ser sumamente importantes porque no tenemos como un dato exacto, pero así rápidamente, ¿cuáles van a ser pues las estructuras de estos temas? Y muchos se preguntan también si van a preguntar, por ejemplo, el ingreso económico y cosas de este estilo. Algo que es importante mencionar justamente es, se habla del área geográfica, obviamente se identifica, es importante también identificar el tipo de vivienda, de construcción, los servicios a los cuales tiene acceso. ¿Por qué esto? Porque es importantísimo entender justamente eso para poder hacer políticas públicas de generación de vivienda, de tratamiento de agua en las comunidades que no se trate el agua. Realmente son preguntas muy básicas, autoidentificación, cómo me autoidentifico yo, como un ladino, como un maya, como garífuna, es decir, temas de autoidentificación que realmente puede responder. Fenómeno migratorio también, si alguien de nuestra casa, algún familiar ha migrado a Estados Unidos, por el contrario, si algún migrante ya se encuentra retornado en Guatemala, pero nos va a también permitir tener datos ciertos y certeros de nuestro fenómeno migratorio, que obviamente entran muchas remesas económicas, pero a un costo social que es muy alto para todos los guatemaltecos. Señor ministro, muchos se preguntan si los diputados a cierta cantidad de pobladores, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, nos vamos a sorprender porque ya oficialmente vamos a hacer muchos millones más contabilizados? ¿Esto quiere decir que también, por ejemplo, va a tener un efecto electoral en las próximas elecciones? María René, esta es una pregunta realmente que ha causado incluso a nivel de algunos columnistas de prensa, pero para tranquilidad de la población, lo que quiero afirmar es que eso no es así. En algún momento estuvo asignado censo a elecciones y a número de diputados, pero cambió la ley electoral de políticos y ahora la ley electoral y de partidos políticos fija un máximo de diputados, que es, si bien recuerdo el número, 160, máximo, independientemente de que seamos 20 millones, 19 millones, 18 millones, entonces no tiene ningún impacto electoral, no va a haber más número de diputados porque seamos más guatemaltecos. Y otro tema importante a lo electoral es el tema de ingresos. El censo no pregunta ingresos y no tiene ningún impacto fiscal o tributario, que era otra de las preocupaciones que surgen mucho en grupos de discusión con los guatemaltecos. Bueno, señor ministro, la verdad podríamos hablar mucho tiempo sobre este tema. Va a ser un acontecimiento sumamente importante en la que todos debemos participar, así que ya solo quedamos con el llamado, por favor, para que toda la población a partir de mañana abra su puerta al censo. Por favor, yo quiero pedirles a todos los guatemaltecos que abramos la puerta al censo. Es un ejercicio importantísimo para Guatemala, nos va a servir a todos, es de los guatemaltecos. Hemos invertido muchos recursos en este censo, pero tenemos que hacer esa inversión y sacarle el máximo provecho. Los países y las naciones que usan bien su información progresan y prosperan.
Queremos que este censo de población y vivienda sea un éxito y dependemos de todos los televidentes que nos ven, de todos nosotros, que hagamos un buen trabajo, tengamos un buen censo, tengamos mejores estadísticas e información en Guatemala, hagamos mejores políticas públicas y finalmente tomemos mejores decisiones solo con un fin, que tengamos una Guatemala más próspera, que prosperemos los guatemaltecos y que generemos justamente oportunidades en esta tierra bendita que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias, señor ministro. Así que el llamado está hecho. Todo Guatemala mañana, por favor, abra su puerta al censo. Con eso vamos a la pausa comercial, pero le agradecemos nuevamente al ministro de Economía, Acisclo Valladares, el haber estado aquí en Noti 7 para trasladar esta información de primera mano.